Una cara tenemos nosotros. Con Martín Barrionuevo que nos visita aquí en los estudios. Martín, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ya ni River nos salva. Nos venía salvando el River que perdía. Ahora empezaron a ganar. Pero se terminó el amor por Gallardo. Se queda un tiempo más el muñeco, algo, ¿viste? Eso ocurrió. Se terminó el amor rápidamente, parece que se va terminando el amor. Tengo un sobrino que dice, no, yo hasta el día de mi muerte, no, qué sé yo, pero hay muchos que están defeccionando, Suele haber. Suele pasar. Bueno, qué momento, Martín. El presidente dice, vamos a empezar por lo nacional y después pegamos a nivel local. El presidente dice que, y digamos todos los voceros del gobierno, que la Argentina va a crecer este año, y dijo una frase el otro día del presidente que me dejó picando, dijo, es paradójico que todo el mundo advierte lo del milagro argentino, menos los argentinos. Bueno, a ver, yo creo que como todo hay que tratar de razonar las cosas, ¿no? En primera instancia, saber que hay al menos dos Argentinas en términos productivos y en términos de desarrollo económico en este tiempo. Pues si no pareciera ser que unos son unos grandes mentirosos, otros dicen la verdad, y nunca es estrictamente así. La verdad es que la Argentina viene creciendo en base a... En tres sectores, básicamente. En base a campo, en base a campo. Primero el año pasado respecto a un año muy malo, como fue la sequía del año anterior, y este año creciendo genuinamente. Evidentemente se espera una cosecha del orden del 15% por encima del año pasado, que ya fue bueno. Con lo cual, allí sí hay un crecimiento que es genuino. Por otro lado, tenemos un crecimiento de todo lo que tiene que ver con minería, petróleo, y lo que surge de las estadísticas, aunque los balances de los bancos vienen diciendo otras cosas, es que el otro sector es la intermediación financiera. Esos son los sectores que empujan a que el número del crecimiento de la economía sea positivo. Probablemente este año lo sea, no en los porcentajes que esperan, se termina con muy poco efecto arrastre, se dice, es decir, el punta a punta del año pasado fue bastante bajo, e incluso yo creo con alguna corrección estadística que va a tener el mes de diciembre. Pero fuera de eso, evidentemente este año... 3%. Y yo creo que crecer entre el 2,5% y el 3% es algo aspirable por el gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo el resto de la economía está sufriendo mucho. Y entonces negar eso me parece que es errar el diagnóstico. Y allí es donde tenemos que poner el foco. Porque objetivamente tenés la caída de la industria, tenés la caída de la construcción. Empezó desde mayo del año pasado una caída fuerte en el comercio, fuerte. Incluso en el empleo en comercio. Y recordemos que el empleo en comercio es una parte muy significativa del empleo privado. Viene cayendo desde mayo del año pasado hasta diciembre, que es el último dato oficial que está publicado. Prácticamente todas las actividades económicas perdieron empleo. Bueno, es consecuente con la baja de la recaudación, ¿no? Sí, sin duda. Allí tenés varias cosas. Por un lado, tenés la caída de la actividad económica y del consumo. Por otro lado, hay algunas modificaciones. Por otro lado, la caída de las importaciones en un contexto, si no querés llamar recesión, de estancamiento, llamarlo como quieras, pero evidentemente no estamos en un crecimiento. Se nota en datos que son muy indicativos de esto, que caen las importaciones de bienes de capital, caen las importaciones de bienes intermedios. Cuando pasa eso en la Argentina es porque, bueno, evidentemente la máquina está parada, no hace falta agregar equipamiento para producir. Entonces caen también las importaciones y hubo también, aparte, modificaciones en el régimen tributario para cobrarle el IVA a las importaciones. Eso impactó de manera muy negativa este conjunto de cosas en el IVA. El IVA está cayendo 13% en términos reales, 13 y 14% entre enero y febrero en términos reales. Y cada vez que cae esa recaudación, los gobernadores se agarran de la cabeza, ¿no? Totalmente, porque es un golpe fuerte a las provincias. Y yo vengo marcando y mostrando que ese golpe fuerte a las provincias, que lo es, después podemos poner magnitudes, ¿no? Pero es un golpe. La realidad es que le impacta todavía mucho más a los municipios. ¿Y por qué, Martín? Bueno, porque
la composición de la masa coparticipable a los municipios tiene una incidencia mucho mayor del IVA que en los recursos que para la provincia. Los municipios básicamente, simplificando, tiene otros componentes, pero básicamente reciben IVA y ganancias. Entonces cuando cae mucho IVA, eso le impacta. Y también porque las retenciones o detracciones que se le hacen a la masa coparticipable municipal están corriendo por encima de la inflación. Hoy los municipios están en el peor de los mundos. La provincia complicada y Nación también complicada en términos fiscales. Y me parece que eso va a ser algo de lo cual se va a empezar a hablar. Mucho se habla del orden macroeconómico. Yo más bien hablo de un orden fiscal y en todo caso monetario, no tanto de la macro, pero me parece que va a empezar a hablarse bastante de la cuestión de los números fiscales del país, no solo de las provincias, porque bueno, la recaudación viene cayendo fuerte en términos reales. Uh-huh. ¿Y la industria? Bueno, allí tenemos distintas realidades, ¿no? Después vamos a las cuestiones de la competitividad, etcétera. Porque me parece que siempre se pone todo siempre una discusión binaria, como que o es una cosa o es otra y no hay nada en el medio, en general, ¿no? Entonces, creo que la industria viene siendo muy, muy afectada. En nuestro caso, en Corrientes, tenemos dos industrias, una de ellas señera, histórica, que tiene que ver con la industria textil, que nos quedó de la época que teníamos algodón en Corrientes, que está sufriendo. Bueno, el caso Alal es un caso, pero no es el único. Tiene Plate en Montecaseros también. Y yo veo con mucha preocupación. Corrientes es una de las provincias que perdió empleo durante el gobierno de Milei, cerca de 2.000 puestos de trabajo. No es en términos relativos de los que más perdió. El Chaco, por ejemplo, perdió mucho más empleo en términos relativos que Corrientes. Pero creo que la amenaza sobre la foresto-industria y sobre la industria textil es algo que nos debe preocupar. Y ocupar como correntinos, al gobierno provincial, a todos los que tenemos algún nivel de incidencia en políticas públicas. Me parece que es algo a lo que hay que mirar mucho. Y bueno, allí yo tengo una primera definición respecto de las políticas nacionales en materia industrial. No existen políticas en materia industrial. En realidad el gobierno nacional no cree en la política. La mejor política industrial es no tener política industrial, dicen ellos, ¿no? No existe como tal. Pero es una definición que en realidad se aleja mucho de lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? En el mundo, Donald Trump es la antítesis. Empezando por ahí, ¿no? Es la antítesis de lo que describe el gobierno nacional, de lo que describe Milei. Entonces, digo, más allá de no tener políticas para el sector industrial, que es un empleo que en general remunera bien y que es un empleo que permite tener alguna idea de ascenso social. Pero fuera de eso, creo que hay un error bastante grotesco. Me parece que es el más grande que se puede marcar, independientemente de las cuestiones ideológicas y de las cuestiones que yo puedo marcar políticamente, pero hablando desde la visión de la economía y de la geopolítica, que es abrirse en el momento en el que todo se cierra. Creo que no es solo una cuestión, hay que abrirse. Bueno, seguramente respecto de lo cerrado que estábamos era una premisa. Ahora, abrirse en el momento en que todos se cierran... Sin ningún tipo de red de contención, sin ningún tipo de red implica que, por ejemplo, los chinos que hoy tienen excedentes comerciales, porque les cerraron muchas puertas, aún así siguen comerciando. Los chinos tienen excedentes comerciales en el lugar donde pueden ir a poner esos excedentes, los van a poner y verdaderamente los ponen a precio de dumping, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un error que... El caso es el de la industria automotriz, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Hoy estamos todos mirando a ver qué auto chino nuevo aparece, que está bueno y la verdad que todo lo que es electromovilidad es algo a lo que hay que ir. Pero digo, me parece que el gobierno en muchas cosas ha mostrado pragmatismo y en esto parece un dogma.
Es decir, bueno, necesito abrir bueno, pero hoy vas a abrir la economía. Pero el gobierno dice que, de hecho, no solo que no está muy abierto, sino que figura entre los países más cerrados todavía, aún con esta apertura. Probablemente como sea diciendo, así. No abrimos ni el 3%. Probablemente sea así, sobre todo en materia de capitales, sobre todo porque todavía hay una parte del cepo vigente, ¿no? Pero en materia de impacto en la industria nacional ha sido bastante marcada esa apertura, ¿no? Y entonces después vas a discutir, bueno, está bien, pero pago precios más bajos. Yo como consumidor quiero pagar precios más bajos, sí, es cierto, y no es una discusión fácil. No es una discusión fácil. Porque vos decís, yo quiero pagar precios más bajos. El problema es que yo necesito ser trabajador para ser consumidor, si no, no voy a tener que consumir. Bueno, cuando pasó lo de FATE, y esto lo dijo en conferencias en las que ha estado últimamente Milei, él dice que a la persona que ya no va a comprar cubiertas a FATE y que va a comprar las chinas le van a sobrar $300 y esa plata la va a meter en el consumo y entonces se lo va a dar a fabricantes o a quienes provean productos y servicios de mejor calidad a menor precio. Por lo tanto, dice él, sí, pueden quedar 920 trabajadores, pero 48 millones de argentinos van a comprar más barato. Este es el axioma que él propone, ¿no? Sí, está bien. Y que pierden una parte de la ecuación. Uno podría decir en términos teóricos, allí, ceteris paribus se dice en economía, como que si todo se mantiene igual. La realidad es que hay en ese caso puntual, poniendo la lupa, hay 1.000 consumidores menos que antes tenían $1.000 para consumir. Entonces dice, la persona que cambia cubierta va a tener 300 para ella. Y bueno, hay 1.000 personas menos que tienen para consumir. Entonces, si no contemplas eso, bueno, evidentemente te vas a estar equivocando. No, además están no solamente los empleos directos, sino los indirectos de toda cada industria, ¿no? Sin duda. Entonces yo creo que allí es en donde se ve la cara del gobierno más dogmática. Y en ese dogmatismo creo que vienen escalando cuestiones que su dogma les dice que no pueden ocurrir. Es decir, la inflación es un fenómeno en todo momento monetario, en todo lugar y en todo momento monetario. Bueno, la realidad es que hoy tenemos una inflación que ha sido bajada de manera drástica desde el inicio del gobierno, sin dudas, y creo que es lo que le premió a la sociedad. Pero también es cierto que venimos desde 8 meses, 9 meses con una escalada del nivel inflacionario, que es algo que debe preocupar y ocupar. Siempre todo desde Cavallo para abajo, todos dicen que no es lo mismo bajar fuerte la inflación desde niveles elevadísimos que luego tender al 0%. Bueno, hoy no estamos tendiendo hoy la tendencia es ascendente, no a la baja. Y entonces eso me parece que preocupa. Y hoy, en términos sociales, y si querés, estuve leyendo un poco el fin de semana, que todos los domingos salen todos los analistas a escribir mucho y siempre es muy interesante leer distintas. Y la verdad que es bastante unánime la idea de que algunos dicen es el peor momento del gobierno con la sociedad y otros dicen está cerca del peor momento del gobierno con la sociedad. Y creo que tiene que ver con esto, con que la inflación se acelera, con que la exteriorización del diseño de la política económica en despidos al inicio del año ha sido muy fuerte. Lo vivimos en Corrientes. Bueno, ahora estamos con el tema de Tapevicuá, por ejemplo, de vuelta. Es decir, no es algo que lo vivimos, sino que son temas que van a empezar a surgir mucho. También en Corrientes tenemos el caso para destacar y rescatar de Acontimber, ¿no? Que es un motor de la economía ya forestal importante, que reactivó el puerto de Corrientes, que probablemente pueda generar una sinergia positiva cuando el puerto de Ituzaingó, que todavía falta bastante, esté activo. Me parece que esas cosas hay que rescatarlas, pero en el medio venís perdiendo empleo. ¿Y cómo se posiciona para venir a Corrientes? ¿Cómo ves que se posiciona el gobierno de Corrientes y las posiciones políticas y de administración, digamos, de Juan Pablo Valdés? Mira, yo decía antes de que asuma
decía, creo que va a tener un inicio de gestión muy complejo, ¿no? Yo marco dos cosas. Recién hablábamos de los recursos. No tengo dudas que los recursos vienen por debajo en términos reales, ¿no? Están cayendo en términos reales. Si vos mirás la media de los últimos 10, 12 años, hoy estamos más o menos 5 o 6% por debajo de la media. Es un golpe. Cualquiera que administre sabe que 5 o 6% es algo incidente. Tampoco es algo que demuestra la situación actual del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque está faltando la otra parte de la ecuación, que creo que el año pasado se gastó demasiado. Hubo un derroche electoral y eso se está pagando hoy. Entonces creo que el gobernador Valdés va a tener que acomodar esto. Un ejemplo muy claro que quedó de esta necesidad financiera es que en el proyecto de presupuesto se pidió lo mismo para letras del Tesoro, es decir, para endeudamiento de corto plazo, que para endeudamiento general. Eso nunca ocurría. En general, las letras del Tesoro eran el 10-15% del endeudamiento general. Para este año se pidió el mismo monto. ¿Qué significa eso? Necesidades financieras. Vengo con deudas a proveedores. Yo hablo con muchos de ellos, contratistas, proveedores. La semana pasada hablaba con un contratista que me decía, desde abril me deben certificados de obra de abril del año pasado. Entonces, bueno, evidentemente una situación compleja con esta doble incidencia. Menores recursos y gastos que estuvieron... El año pasado parecía que había plata para todo. Y bueno, eso es claro que no es así y eso está impactando fuerte en la situación económica de las finanzas provinciales. ¿Ayuda el bajo nivel de endeudamiento histórico de Corrientes, digamos? Sí, sin duda. Con un nivel de endeudamiento como el Chaco, por ejemplo, sería distinta la situación. Nosotros, si vos miras, está bueno lo que preguntás, si vos mirás las finanzas públicas del Chaco y las de Corrientes del año pasado, en términos de déficit fueron muy similares. El déficit de la provincia del año pasado fue muy fuerte, muy fuerte. Todavía no se publica el año completo, pero hasta el tercer trimestre el déficit fue muy fuerte, muy similar al del Chaco. Pero cuando le agregás además los intereses de la deuda, y bueno, y sobre todo en un momento tan complejo para obtener financiamiento, para refinanciar deuda, bueno, la verdad es que sería una ecuación todavía más complicada, ¿no? Yo veo que va a tener que hacer un esfuerzo grande por acomodarse. Bueno, él fue beneficiario de ese gasto en términos electorales, pero bueno, hoy le toca acomodar el barco y la verdad es que no quiero quedarme solo con la mirada, la marco, de que faltan ingresos, sino que estamos sufriendo mucho el exceso de gasto. A ver, y eso tiene incidencia en el día a día. En Corrientes tenemos una dependencia del empleo público muy grande, ¿no? Entonces, cuando vemos un aumento salarial desde agosto del año pasado a marzo, que del 6%, y nosotros vemos la inflación del NEA proyectada a marzo va a ser en torno al 20%, y la inflación en torno al 22%, y la inflación de alimentos en torno al 30%. Y alimentos en el NEA creció 4,7 en febrero, 5 en enero, 5 en diciembre. Es decir, el acumulado de esos 3 meses te da 17%. Entonces, la verdad es que es un golpe fuerte para el bolsillo y hablando en términos del desarrollo económico para el consumo, ¿no? Una de la política, digamos, para el final, nos queda un minutito y pico, sabes que viene María Mercedes que te entra al estudio, te patea, te echa, te hace de todo. ¿Tiene futuro el peronismo en Corrientes? Sí, sin duda que sí. Nosotros estuvimos la semana pasada varios dirigentes del peronismo coordinando y articulando con varios de la plana mayor, entre comillas, de Axel. Esta semana vamos a hacer un encuentro provincial en Empedrado. Viene una elección nacional que es lo que más nos motiva, ¿no? En el medio viene la reorganización provincial.
Yo estoy convencido que hay una instancia en la que debemos superar, que debemos juntarnos, que debemos ponernos de acuerdo en una construcción colectiva. Por supuesto, esperamos que esa convocatoria, en el medio construimos, avanzamos. Yo creo mucho que en esa convocatoria colectiva hablan de hacer un frente para las próximas elecciones o dentro del peronismo solamente. Bueno, vos me preguntabas un poco del peronismo, te hablaba, sí, yo no tengo duda que tenemos que hacer un frente y mucho más amplio y con visiones no 100% coincidentes, porque si no sería un frente, ¿no? Si nosotros nos acostumbramos a juntarnos solo entre los que pensamos igual, bueno, se va a complicar, ¿no? Y esa mirada Axel la tiene claramente, pero viniendo a Corrientes, digo, bueno, evidentemente nosotros tenemos que reordenar las cosas hacia adentro del peronismo. Soy de los que cree, construye y tiene como vocación el diálogo, así que siempre estoy dispuesto a hacerlo. En el medio vamos avanzando, vamos construyendo y sabemos que de acá al 2027 la principal elección, por supuesto, es la elección nacional. En Corrientes creo que hay una cuestión que es clave, que es saber cuál va a ser la posición del gobierno provincial en torno a la elección nacional. Al gobierno provincial no le resultó cómodo ser la tercera fuerza de la elección nacional pasada. Creo que habrá aprendido de eso. Entonces, bueno, me parece que allí hay mucho para construir y nosotros lo vamos a hacer. El viernes a la tarde vamos a estar teniendo un encuentro allí en Empedrado, donde, bueno, vamos a empezar a sentar estas bases de construcción de lo que entendemos que es un candidato que muestra honestidad, capacidad, gestión, como es Axel Kicillof, así que en ese barco estamos. Martín, gracias por la visita, hablamos en cualquier momento.